Millonario queda helado. Al ver mujer humilde idéntica a su amor de juventud, el sol de la mañana madrileña se filtraba a través de los cristales tintados del Mercedes Maybach, dibujando patrones efímeros sobre el cuero italiano y la madera de nogal pulida. En el asiento trasero, Alejandro Valcárcel, un hombre forjado en la roca de la ambición y el éxito, repasaba los planos de su último proyecto, un complejo de apartamentos de lujo que se alzaría como un titán de cristal y acero en el corazón del castizo barrio de Lavapiés. A sus 58 años, Alejandro era el dueño de un imperio inmobiliario que se extendía por toda España. Poseía áticos con vistas al Mediterráneo, fincas en la dehesa extremeña y edificios enteros en el Paseo de la Castellana. Su nombre era sinónimo de poder, de una fortuna amasada con una mezcla de astucia, trabajo incesante y una frialdad casi quirúrgica en los negocios. Sin embargo, su vida personal era un páramo, un lujoso desierto habitado únicamente por los fantasmas de lo que pudo haber sido. Su chofer, un hombre discreto y eficiente que llevaba una década a su servicio, detuvo el vehículo con suavidad frente a la zona de obras. «Hemos llegado, señor Valcárcel». Alejandro asintió sin apartar la vista de los documentos. «Espérame aquí, no tardaré». Al bajar del coche, el murmullo del barrio lo envolvió. Lavapiés era un crisol de culturas, un laberinto de calles estrechas donde el aroma del curry se mezclaba con el del cocido madrileño. Era un mundo ajeno al suyo, un ecosistema vibrante y caótico que estaba a punto de ser gentrificado por su propio proyecto. Mientras caminaba hacia la valla que delimitaba la construcción, sus ojos, acostumbrados a valorar el metro cuadrado y el potencial de rendimiento, se desviaron hacia una pequeña frutería de barrio al otro lado de la calle. Un toldo de rayas verdes y blancas daba sombra a cajas de madera rebosantes de melocotones de Calanda, uvas de Vinalopó y tomates que parecían joyas rojas bajo el sol. Y entonces la vio. El tiempo se detuvo. El ruido de la obra, las bocinas de los coches, las voces de la gente, todo se desvaneció en un silencio abrumador. Detrás del mostrador, colocando con esmero unos higos en una cesta, había una mujer. Tendría unos 40 años, el cabello oscuro y rizado recogido en un moño desordenado del que se escapaban algunos mechones rebeldes. Llevaba un sencillo delantal manchado con el jugo de alguna fruta y una sonrisa amable mientras atendía a una anciana. Pero no era su ropa humilde ni su entorno lo que paralizó a Alejandro. Era su rostro. Era el rostro de Sofía, la misma constelación de pecas sobre el puente de la nariz. La misma forma en que sus ojos, de un color miel profundo, se achinaban ligeramente al sonreír. La misma curva de sus labios. Alejandro sintió un golpe helado en el pecho, un impacto que le robó el aliento y le hizo sentir un vértigo repentino. Se apoyó en la fría valla metálica, sus nudillos blanqueando por la presión. 40 años. Habían pasado 40 años desde la última vez que vio ese rostro, no en la bulliciosa Madrid, sino en una cala escondida de la costa asturiana, bajo la luz plateada de la luna. La mujer rió por algo que le dijo la anciana, y el sonido, claro y genuino, fue como una llave que abrió una compuerta en su memoria. Un torrente de recuerdos, enterrados bajo décadas de reuniones de negocios, contratos y soledad calculada, se desató con una violencia inusitada. Se vio a sí mismo, un muchacho de 18 años, con la piel curtida por el sol y las manos callosas de ayudar a su padre en el campo, prometiéndole un amor eterno a una joven de 17 llamada Sofía, la hija del pescador. «Señor Valcárcel, ¿se encuentra bien?». La voz de su jefe de obra lo trajo de vuelta al presente. Alejandro parpadeó, desorientado. El corazón le martillaba en el pecho como un animal enjaulado. «Sí, es solo». Un mareo por el calor mintió, su voz sonando extrañamente ronca, pero no se movió, se quedó allí, anclado al asfalto, observando a la mujer a través de la calle. La vio pesar 1 kilo de cerezas, devolver el cambio con una sonrisa y despedir a su clienta con un «que pase un buen día, Carmen». Cada gesto, cada movimiento, era un eco doloroso y perfecto de su Sofía. Era imposible. Sofía se había casado con otro, se lo habían dicho. Lo había creído, se había forzado a creerlo para sobrevivir. Impulsado por una fuerza que no podía controlar, cruzó la calle, esquivando un taxi con la torpeza de quien ha olvidado cómo moverse. Se detuvo frente a la frutería, fingiendo interés por los melones. El aroma a tierra y a fruta madura le llenó los sentidos, un olor honesto y real que contrastaba con la esterilidad de sus oficinas. La mujer levantó la vista. «Buenos días»,
¿Desea algo? Su voz era ligeramente más grave que la de Sofía, modelada por los años, pero tenía el mismo timbre melódico. Alejandro abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Se limitó a mirarla, a escudriñar cada detalle de su rostro, buscando una falla, una imperfección que rompiera el hechizo. Pero no la había. Ella frunció el ceño, un poco incómoda ante su escrutinio silencioso. «Señor, ¿está bien? Parece que ha visto un fantasma». «He visto uno», pensó él. «El único que realmente me ha importado». «Perdone», logró decir finalmente. «Es que me recuerda usted increíblemente a una persona que conocí hace mucho tiempo». Una sombra de tristeza cruzó los ojos de la mujer, pero fue reemplazada rápidamente por una sonrisa comprensiva. «Ah, eso me lo dicen a veces. Debo de tener una cara muy común. Me llamo Elena». «Elena, no Sofía». El nombre lo ancló de nuevo a la realidad. Por supuesto que no era ella. Era una locura, una coincidencia cruel. «Alejandro», dijo él, extendiendo una mano que temblaba ligeramente. Elena se secó la suya en el delantal antes de estrechársela. Su piel era cálida y ligeramente áspera. Un contacto real, humano. Hacía años que nadie lo tocaba de esa manera, sin un propósito, sin buscar algo a cambio. «Póngame 1 kilo de esas cerezas», por favor, pidió, solo para prolongar el momento. Mientras ella pesaba la fruta, él la observaba, una tormenta de emociones desatándose en su interior. Culpa, anhelo, una tristeza tan profunda que amenazaba con ahogarlo. Esa mujer, Elena, era un espejo viviente de todo lo que había perdido, de la vida que había sacrificado en el altar del éxito. Compró las cerezas, pagó con un billete de 50 euros y le dijo que se quedara con el cambio, un gesto que provocó en ella una mirada de sorpresa y una pizca de orgullo herido. «No es necesario, señor. Tengo cambio. Insisto, por las molestias». Se marchó sin mirar atrás, sintiendo los ojos de ella clavados en su espalda. Volvió al coche y le dijo al chofer que lo llevara a la oficina. Sostuvo la bolsa de papel en su regazo, el peso de las cerezas extrañamente reconfortante. En la soledad de su ático esa noche, con Madrid extendiéndose a sus pies como una alfombra de luces, no probó ni una. Solo las miró, y en su rojo profundo vio el color del vestido que llevaba Sofía el día que se despidieron. Los días siguientes, Alejandro se encontró rompiendo su férrea rutina. Inventaba excusas para visitar la obra en Lavapiés, solo para poder ver a Elena desde la distancia. La observaba reír con sus clientes, regañar con cariño a un muchacho adolescente que la ayudaba por las tardes y que, dedujo, era su hijo. Observaba su resiliencia, la dignidad con la que llevaba su vida humilde. Era como ver una versión alternativa de su propio pasado, una en la que el amor había triunfado sobre la ambición. No pudo resistirse. Contrató a un detective privado, un hombre discreto que trabajaba para su empresa en asuntos más corporativos. Le dio el nombre de Elena y la dirección de la frutería. La orden era simple: averiguar todo sobre ella. Se sentía miserable por invadir así su privacidad, pero la necesidad de entender era una comezón insoportable en su alma. ¿Quién era esa mujer que había resucitado a sus fantasmas? Mientras esperaba el informe, su mente se convirtió en un cine privado donde se proyectaba una y otra vez la misma película, el verano de 1978 en Cudillero, Asturias. El aire salado del Cantábrico era el perfume de su juventud. Alejandro no era entonces Valcárcel, el magnate. Era solo Ale, el hijo del casero, un joven con las manos agrietadas por el trabajo en la tierra y los ojos llenos de un hambre voraz por escapar de la pobreza que lo había acunado. Su mundo era un círculo de 5 kilómetros a la redonda, la pequeña finca de sus padres, el pueblo de pescadores con sus casas de colores colgando del acantilado, y la escuela donde devoraba libros con la esperanza de que fueran su billete de salida. Y en el centro de ese pequeño universo estaba Sofía. La había conocido una tarde de San Juan, en la hoguera de la playa. Su risa era como el repique de campanas y su cabello olía a sal y a flores silvestres. Se enamoraron con la urgencia desesperada de la primera juventud, con la certeza absoluta de que su amor era único e indestructible. Sus encuentros eran secretos robados al amanecer y al anochecer. Se veían en una pequeña cala a la que solo se podía acceder bajando por un sendero escarpado. Allí, lejos de las miradas curiosas del pueblo, el hijo del campesino y la hija del pescador eran simplemente Ale y Sofía.
Él le hablaba de sus sueños de ir a la universidad en Madrid, de convertirse en arquitecto, de construir un mundo para ellos dos. Ella lo escuchaba con una fe inquebrantable, sus ojos miel reflejando las estrellas. «Te esperaré». Ale le susurró una noche, mientras las olas rompían suavemente a sus pies. «No importa cuánto tiempo tardes, te esperaré siempre». «Volveré a por ti», juró él, sellando su promesa con un beso que sabía a sal y a futuro. «Construiré una casa para nosotros aquí mismo, mirando al mar. Te lo juro por lo más sagrado». El destino, sin embargo, tenía otros planes. Un benefactor, un empresario madrileño con casa de veraneo en el pueblo, vio el potencial en el brillante y ambicioso joven. Le ofreció una beca completa para estudiar en la mejor universidad de Madrid y un puesto en su empresa al terminar. Era la oportunidad de su vida, la puerta de salida que tanto había anhelado. Se despidió de Sofía en su cala secreta, con el corazón dividido entre la euforia del futuro y el dolor de la separación. «Escríbeme cada día», le rogó ella, con lágrimas en los ojos. «Cada día», prometió él, «y tú a mí». Y así lo hizo. Durante los primeros meses en Madrid, cada noche, antes de sumergirse en los libros de cálculo de estructuras y resistencia de materiales, Alejandro escribía largas cartas a Sofía. Le contaba sus miedos y sus triunfos en la gran ciudad, le describía la soledad de su pequeña habitación alquilada y le reafirmaba su amor y su promesa. Enviaba las cartas al apartado de correos que habían acordado, esperando con ansiedad las suyas. Pero las respuestas de Sofía nunca llegaron. Las semanas se convirtieron en meses. Su buzón permanecía vacío. El silencio desde Cudillero era un grito ensordecedor. El pánico comenzó a devorarlo. Llamó a la única cabina telefónica del pueblo, pero nunca lograba hablar con ella. Su padre siempre tenía una excusa. Estaba en el mercado, había salido a un recado. La desesperación dio paso a una amarga sospecha, alimentada por las sutiles insinuaciones de su benefactor don Ricardo. «El primer amor es intenso, Alejandro, pero rara vez dura la distancia», le decía con una palmada paternal en el hombro. «La vida en el pueblo es sencilla. La gente sigue adelante». Un día, una carta llegó. No era de Sofía, sino de un primo lejano que aún vivía en el pueblo. La letra era torpe, las frases cortas. Le contaba, casi de pasada, que Sofía había empezado a salir con un muchacho de Luarca, el hijo de un conservero con dinero. «Parece que va en serio», concluía la carta. El mundo de Alejandro se hizo añicos. La traición fue un veneno que se extendió por sus venas, quemando cualquier atisbo de inocencia que le quedaba. Esa noche rompió todas las fotos que tenía de ella. Hizo una pira en el lavabo de su habitación con las copias de las cartas que él le había enviado y vio cómo sus promesas se convertían en cenizas. El dolor se transformó en una armadura. Se juró a sí mismo que nunca más volvería a ser tan vulnerable, que nunca más permitiría que nadie tuviera tanto poder sobre él. Se refugió en el trabajo, en la ambición. Se convirtió en el mejor estudiante, en el empleado más brillante de don Ricardo. Aceptó casarse con la hija de su mentor, una mujer elegante y fría con la que nunca compartió nada más que un apellido y un techo. Canalizó toda la pasión que una vez sintió por Sofía en construir su imperio. Ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, silenció el eco de su corazón roto. Se convenció de que Sofía era solo un sueño de verano, una ilusión de juventud. Pero ahora, 40 años después, en una calle de Lavapiés, el fantasma de ese sueño había vuelto, encarnado en una mujer que vendía fruta y sonreía con los ojos de su primer amor. El informe del detective llegó una semana después en un sobresellado. Alejandro lo abrió con manos temblorosas en la quietud de su despacho, con las luces de la ciudad parpadeando a través del inmenso ventanal. El nombre completo de la mujer era Elena García Soto. Tenía 41 años. Había nacido en Cudillero, Asturias. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Su madre, Sofía Soto, había fallecido hacía 5 años a causa de un cáncer. Su padre, un pescador llamado Pedro García, había muerto en un accidente en el mar cuando Elena era solo una adolescente. Estaba viuda. Su marido había muerto en un accidente de construcción 2 años atrás, dejándola con una pequeña pensión y un hijo de 16 años, llamado Mateo. Se habían mudado a Madrid buscando mejores oportunidades, y la frutería era el sustento de su pequeña familia. Vivían en un modesto piso de alquiler en el mismo barrio de Lavapiés.
pero fue la última página del informe la que hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. Adjunta había una copia del certificado de nacimiento de Elena. Nació el 15 de agosto de 1979. Alejandro hizo un cálculo rápido, su mente, acostumbrada a las cifras, funcionando a una velocidad vertiginosa. Agosto de 1979. Eso era exactamente 9 meses después de la última vez que había estado con Sofía en la cala. El aire se volvió denso, pesado. Se levantó y caminó hacia el ventanal, mirando la ciudad sin verla. Elena no solo se parecía a Sofía. Elena era la hija de Sofía. Y las fechas gritaban una verdad que lo golpeó con la fuerza de un huracán. ¿Era posible? ¿Podía ser Elena, su hija? La idea era tan monstruosa, tan abrumadora, que tuvo que agarrarse al alféizar de la ventana para no caer. Si era verdad, entonces toda su vida, todo su éxito, estaba construido sobre una mentira. La traición que lo había endurecido, que lo había impulsado, no era de Sofía hacia él, sino de alguien más hacia ambos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente con una claridad dolorosa. Las cartas que nunca llegaron. Las evasivas del padre de Sofía al teléfono. Las sutiles manipulaciones de su mentor, don Ricardo, que siempre había querido que se casara con su hija para unir sus fortunas. ¿Había interceptado sus cartas? ¿Le había mentido a Sofía, al igual que le había mentido a él? La rabia, una emoción que había mantenido bajo control durante décadas, bullía en su interior. Una rabia fría y amarga dirigida a un hombre que ya estaba muerto, y asimismo, por haber sido tan ciego, por haber renunciado a su amor con tanta facilidad, por no haber vuelto, por no haber luchado. Sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, no fue a la obra. Se dirigió directamente a la frutería. Elena estaba allí, como siempre, colocando unas naranjas en una pirámide perfecta. Al verlo, su sonrisa profesional se tensó ligeramente. «Buenos días, Alejandro. ¿Más cerezas hoy?» «Buenos días, Elena. No. Hoy he venido a hablar». La invitó a tomar un café. Ella dudó, mirando a su hijo Mateo, que había llegado para ayudarla. El chico, un joven delgado con la misma mirada seria de su madre, observaba a Alejandro con abierta desconfianza. «Mateo se puede encargar un rato», dijo finalmente Elena, quitándose el delantal. «Pero solo 10 minutos». Se sentaron en una pequeña terraza de un bar cercano. Alejandro no sabía por dónde empezar. Las palabras que había ensayado en su mente sonaban ahora huecas y absurdas. «Elena». «Sé que esto va a sonar extraño», comenzó, su voz más insegura de lo que había estado en 40 años. «Su madre, Sofía, yo la conocí». Elena lo miró, sorprendida. «¿Conocía a mi madre? ¿De Cudillero?» «Sí, éramos muy jóvenes. Estuvimos juntos antes de que yo me mudara a Madrid». Vio cómo la mente de Elena procesaba la información. Una expresión de reconocimiento y luego de dolor apareció en su rostro. Usted es Alejandro, el que se fue». Así que Sofía le había hablado de él. Pero, ¿qué le había contado? «Sí, soy yo. Elena, hay algo que necesito saber. Su padre, Pedro García. ¿Cuándo lo conoció su madre?» Elena frunció el ceño, confundida y un poco a la defensiva. «¿Por qué me pregunta eso? Se conocieron de toda la vida, del pueblo. Se casaron poco después de que usted se fuera. Mi padre fue un hombre bueno. Me quiso como si fuera suya». La forma en que lo dijo. Como si fuera suya. La frase quedó suspendida en el aire entre ellos. «Elena, yo nunca dejé de escribirle a su madre. Le escribí cada día durante meses. Nunca recibí respuesta. Me dijeron que ella estaba con otra persona». Las lágrimas asomaron a los ojos de Elena, unas lágrimas de vieja tristeza, heredada de su madre. «Mi madre esperó sus cartas. Cada día iba a la oficina de correos. Le dijeron que usted se había olvidado de ella, que había conocido a una mujer rica en Madrid. Se le rompió el corazón. Se casó con mi padre porque era un buen hombre y ¿por qué? Porque estaba embarazada de mí». Ahí estaba. La verdad, desnuda y brutal. Una verdad que había destruido 3 vidas. Alejandro cerró los ojos, el peso de 40 años de arrepentimiento cayendo sobre él como una losa. «Nos mintieron, Elena, a los 2. Le contó todo. Sobre su benefactor, sobre las cartas, sobre la mentira que había envenenado su vida. Cuando terminó, el silencio era denso y pesado. Elena lloraba en silencio, las lágrimas trazando surcos en sus mejillas. No eran solo lágrimas por su madre, o por el padre que nunca tuvo,
Eran lágrimas por la vida que les habían robado. En los días siguientes, el mundo de Alejandro cambió para siempre. La revelación no borró el pasado, pero le dio un nuevo significado. Visitó a la viuda de su antiguo mentor, una mujer anciana y frágil que, carcomida por la culpa, le confesó que su marido se había jactado de su astuta maniobra para asegurar el futuro de su hija. En una vieja caja de sombreros guardaba un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida. Eran las cartas de Sofía para él, cartas llenas de amor, de desesperación, de preguntas sin respuesta, y finalmente, de una resignada tristeza al revelarle que esperaba un hijo suyo y que, por su bien, iba a casarse con un hombre bueno que la cuidaría. Se las llevó a Elena. Las leyeron juntos en el pequeño salón de su piso, rodeados de fotografías de una vida que él no había compartido. Vieron a Sofía sonriendo en su boda, sosteniendo a una bebé Elena en brazos, en las fiestas del pueblo. En cada foto, su sonrisa parecía un poco forzada, sus ojos guardaban una sombra de melancolía. Reconocer la paternidad de Elena legalmente fue un proceso, pero emocionalmente fue instantáneo. En ella y en su nieto, Mateo, Alejandro encontró una conexión que el dinero nunca podría comprar. Al principio, la relación fue difícil. Mateo lo miraba con resentimiento, el fantasma de un padre obrero eclipsando al abuelo millonario recién descubierto. Elena luchaba por reconciliar al joven del que su madre le había hablado con el poderoso y distante hombre que tenía delante. Pero Alejandro perseveró. Se despojó de su armadura de frialdad. Dejó que vieran su vulnerabilidad, su profundo arrepentimiento. Pasaba las tardes en la frutería, no como el dueño del imperio que iba a transformar el barrio, sino como un hombre tratando de recuperar el tiempo perdido. Aprendió los nombres de los clientes habituales, a distinguir un melón en su punto y a hacer reír a su nieto con historias de su propia juventud empobrecida. Vendió el proyecto de lujo de lavapiés. En su lugar, utilizó sus recursos para crear una fundación con el nombre de Sofía Soto. La fundación se dedicaba a rehabilitar edificios en el barrio, manteniendo su carácter y asegurando alquileres asequibles para los vecinos. Creó becas para jóvenes sin recursos de Asturias, las mismas becas que a él le habían costado su felicidad. Una tarde de otoño, un año después de aquel primer encuentro, Alejandro y Elena paseaban por el Parque del Retiro. Las hojas de los árboles creaban una alfombra dorada y cobriza en el suelo. «Mi madre habría estado orgullosa de ti», dijo Elena, rompiendo un cómodo silencio. «He pasado 40 años construyendo edificios», Elena respondió él, su voz teñida de una emoción que ya no temía mostrar. «Pero solo ahora siento que estoy construyendo un hogar». No podían cambiar el pasado. Las heridas y las mentiras habían dejado cicatrices imborrables. Pero habían encontrado algo inesperado en las ruinas de lo que pudo haber sido una segunda oportunidad. Una oportunidad para perdonar, para sanar y para construir un futuro juntos, no basado en promesas de juventud, sino en la aceptación de una verdad imperfecta y dolorosa. Alejandro Valcárcel, el hombre que lo tenía todo, se había dado cuenta de que su mayor fortuna no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la sonrisa de una frutera que tenía los ojos de su único y verdadero amor, y en el futuro de un nieto que ahora llevaba su sangre. El magnate helado había aprendido, por fin, a sentir el calor. Lección de vida. Esta historia nos enseña que las mayores riquezas no son materiales. El amor, la verdad y la conexión humana son los pilares de una vida plena. Nos recuerda que las decisiones tomadas desde el dolor o el orgullo pueden generar décadas de arrepentimiento, y que las mentiras y los malentendidos tienen el poder de alterar destinos enteros. Sin embargo, también nos muestra que nunca es demasiado tarde. Nunca es tarde para buscar la verdad, para pedir perdón, para reparar lo que está roto y para encontrar la redención, no solo ante los demás, sino ante nosotros mismos. La verdadera medida de nuestra vida no es lo que acumulamos, sino lo que damos y el amor que somos capaces de reconstruir. Llamada a la acción, no dejes que el silencio o el orgullo te roben un futuro. Si hay alguien en tu vida con quien tienes una conversación pendiente, un malentendido no resuelto, una verdad no contada, no esperes 40 años. Levanta el teléfono, escribe esa carta, busca a esa persona. La vida es demasiado corta para vivir con fantasmas y preguntas sin respuesta. Valora a las personas que te rodean por encima de cualquier ambición material. Construye puentes, no muros. Porque al final, los recuerdos que atesorarás no serán los de tus éxitos profesionales, sino los momentos de auténtica conexión humana. Actúa ahora,
sana tus relaciones y vive una vida sin el pesado lastre del qué hubiera pasado si.